vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Te damos de nuevo la más cordial bienvenida a un programa más de Compartiendo la Vida, y quiero contarte antes de iniciar este programa y de presentar a nuestros invitados que nos han estado acompañando en los últimos programas, que el próximo jueves tendremos un programa muy interesante. Queremos por favor que se preparen, porque tendremos como invitada a Laura Mejía del Ministerio Libres en Cristo, y ella nos hablará acerca de mi sexualidad y las redes sociales. Así que prepárense, especialmente todos aquellos quienes somos padres de familia, porque vamos a aprender muchísimo a través de lo que Laura hable, que Dios ha puesto en su corazón, y a través también de su experiencia. Pero antes de empezar, entonces, presentamos a nuestros invitados y después oramos con ellos, ¿te parece? Sí, solo quiero hablar un poquito más acerca de este programa con Laura, que va a ser 2, ¿verdad? Uno por el momento. Escuchamos un taller de ella en el Congreso de Familia y fue impresionante. Así de que usted no se va a querer perder el programa del próximo jueves. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy Francisco me delegó a mí la producción de este programa, así que estoy sufriendo. Gracias, Fran, no sabes cuánto te agradezco que me has dado la oportunidad de estar apachando botones hoy y estar escuchándolos, hablando y tratando de coordinar lo que estoy diciendo. Así que esto es un reto y un desafío para mí. Así que vamos a cámara 3 y nos vamos a reunir ya con Jessy de Forkel y Francisco Medina para orar y iniciar este programa. ¿Tú puedes hablar? Yo mientras apacho botones. Amigos, bienvenidos Jessy, bienvenido Francisco, bienvenida, la verdad Jessy. Si por favor pueden presentarse y después sí oramos para tener este tiempo entonces en el que sabemos que el Señor va a hablar a nuestro corazón. Gracias amigos, qué gusto poder estar con ustedes una vez más, continuando con esta interesantísima serie. Como bien decía María José, está siendo de muchísima bendición y trayendo mucha libertad a muchos corazones. Qué gusto poder volver a reunirnos. Francisco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco, soy un hijo amado de Dios y evidentemente me he recuperado de adicción sexual. Como dijiste que nos presentáramos, entonces quise recordar un poquito cómo nos presentábamos en Celebremos. Así que muchas gracias a todos por estar acá y pues seguir aguantándonos ahí, pero trasladándole qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo es de que Dios nos ha rescatado, ¿verdad? Así es que María José está revisando ahí las redes sociales y pues gracias por estar en sintonía. Nos vamos a comprometer con ustedes a leer las preguntas para el próximo programa. Vamos a robarle ahí unos minutos a Laura para contestar tantas preguntas que están llegando a través de los programas de Compartiendo la Vida. Así que vamos a orar para iniciar este programa y yo quisiera que me dejen a mí el privilegio de hacerlo. Creo que va a ser de lo poco que voy a poder hablar. Si ellos están controlando aquí los botones y todo, creo que en oración sí me puedo concentrar ahorita. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, tenemos muchos testimonios de lo que tú estás haciendo a través de estos programas, así que te pedimos nuevamente que tu Espíritu Santo nos acompañe, que esté en cada lugar donde está llegando este mensaje, ya sea en vivo o en diferido, y que, Señor, pueda haber transformación en nuestros corazones. Te pedimos que fluyas a través del conocimiento, del testimonio tanto de Francisco como de Jessy, y así como María José y el mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar entonces este programa. Es mi primer programa de Celebremos con lentes y se me nublan. Estoy aprendiendo a llorar con lentes, así que usted me tiene paciencia si me pongo a llorar y me quito los lentes, va a ser el doble de tiempo. Muy bien, pues en el programa pasado ya, bienvenido al club, ¿verdad, Francisco y Jessy? Bienvenido al club. Solo yo, es que era para que ustedes no se sintieran mal que yo le pedí para que no nos sintiéramos excluidos. lentes.
Yo no te quiero preguntar cómo has estado practicando el llorar con lentes, pero dejémoslo hasta ahí mejor. Yo también me lo pregunté, pero bueno, muy bien. Pues, me cuesta. Bueno, en el programa anterior hablamos acerca de algunos datos importantes en esta serie de pureza sexual. Este es el cuarto programa de esta serie. Y si tú no has tenido oportunidad de ver los programas anteriores, pues quisiéramos invitarte a que lo hagas. Ha sido muy interesante comprender que podemos estar en una línea muy delgadita entre el abuso de alguna forma de falta de pureza sexual, por llamarlo de alguna manera, o que esto ya se haya convertido en una adicción sexual. Como en todas las adicciones, hay ciertos parámetros que tomamos o que se toman en cuenta para poder determinar que ese abuso ya se convirtió en una adicción. Y también, como cualquier adicción, si no aceptamos y admitimos que estamos en ese problema o metidos ya en esa bola de nieve y en ese círculo vicioso o en ese espiral destructivo, definitivamente va a ser muy difícil poder salir de ahí. Dentro de esos datos importantes, antes de eso, hablamos de un versículo, unos versículos en la palabra que están en 1 Corintios 6, 18 al 20, que nos dicen: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y Dios nos manda entonces a través de esta palabra en 1 Corintios a que huyamos de esa tentación sexual. Quiere decir que si la palabra nos está hablando y nos está diciendo hasta en signos de admiración, huyan del pecado sexual, es porque definitivamente vamos a tener, aún siendo cristianos, muchas tentaciones en esa área. Y definitivamente cuando la tentación llega, no la podemos manejar o no huimos de esa tentación, entonces es cuando viene esa falta de pureza sexual, cuando caemos en pecado sexual, y definitivamente eso será algo que nos hará sufrir muchísimo. Y 1 Tesalonicenses 4, 3 y 5 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. O sea que si es la voluntad de Él, es que sí se puede hacer. Y por eso estamos teniendo esta serie. Y continúa diciéndonos acá el apóstol Pablo: entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Muy bien, gracias. Finalmente, entonces, la palabra nos habla de que necesitamos retomar, si ya nos perdimos, ese camino para poder tener de regreso nuestra pureza sexual, que es muy valiosa ante los ojos del Señor. Y bueno, en el programa pasado también hablamos acerca de varios criterios para establecer si hay una adicción o no, porque puede haber confusión en nuestro corazón como parte de la negación, de decir, no, eso no es pecado, yo lo minimizo, lo hago muy pequeñito, no le pongo tanta atención. Sin embargo, según el DSM-4, hay 7 criterios para establecer si hay adicción o no. Y cuando hablamos de adicción nos referimos a cualquier tipo de adicción, incluyendo una adicción sexual. Con 3 de estos criterios presentes en los últimos 12 meses, de 3 criterios de 7 que vamos a leer rápidamente porque ya los tratamos un poco más a fondo en el programa pasado, entonces podríamos determinar que estamos teniendo en el área sexual una adicción. 1 es el aumento a la tolerancia, más cantidad o más frecuencia para lograr el mismo efecto. El siguiente es síndrome de abstinencia, ya sea presentar los síntomas o consumir alguna sustancia, o en este caso la actividad sexual, para aplacar los síntomas de abstinencia. Esto es típico en la mañana posterior al carrete o cuando se ha consumido, por ejemplo, pornografía. 3, pérdida de control. Se consume más cantidad o por más tiempo del que se pretendía. 4, hay intentos para parar, de decir, esta es la última vez que yo voy a continuar haciendo esto, y el adicto hace intentos de dejar de consumir sin éxito a largo plazo. Tal vez dura un poco tiempo, unas semanas, un mes, pero a largo plazo no son positivos esos cambios. 5, se usa más tiempo y recursos en actividades relacionadas con el consumo, es conseguir, comprar, gastar, etc. 6, se usa menos tiempo en otras actividades como efecto del punto número 5, porque
La familia, el trabajo, los amigos pasan definitivamente a un segundo o tercer plano. Y número 7, consumo a pesar de las consecuencias negativas. Así que estos son 7 criterios que el DSM-4 nos muestra de que si están presentes en los 3 de ellos en los últimos 12 meses, es muy probable que haya un diagnóstico entonces de adicción. Vamos entonces a unos comentarios que Jessy y Francisco querían hacer o nos van a apoyar haciendo. Gracias. Fíjate que justamente había yo leído la semana que tratamos este tema, me fui a buscar el último DSM. ¿Qué es el DSM? Se lo voy a decir en español, que es más fácil: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por sus siglas en inglés es DSM. Y en el número 5, que fue publicado el año pasado, ya se considera la adicción sexual como un trastorno. Antes solo se consideraba como parte de comportamientos adictivos y de hecho aún todavía dicen los reportes y los artículos científicos que todavía están tratando de determinar cuáles son todas esas circunstancias que llevarían a un comportamiento sexual descontrolado a ser considerado una adicción. Pero como lo acabas de leer, hay claves y la primera es cuando la persona dice yo lo controlo. Eso es síntoma y signo total de que es una adicción, porque dice yo lo controlo, pero está totalmente fuera de control. Los resultados de este descontrol, que ya no es primero está el uso y luego está el abuso, y al venir el abuso vienen las consecuencias negativas. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, y dije, bueno, esto lo vine a saber yo a esta altura de mi vida, y gracias a Dios a esta altura de mi recuperación, es que lo están tratando con medicamento. Y a mí eso me provocó mucha tristeza, porque pienso que saliste una y entras en otra, porque el adicto tiene esta naturaleza compulsiva, naturaleza adictiva, a engancharse de una o de otra cosa para paliar el dolor si no lo sanas de raíz. Y entonces yo me pregunto y me imagino todas estas personas que no conocen de Jesús y que te puede dar esta restauración profunda, total y completa de tu corazón. Saliste, entre comillas, de la adicción sexual, porque es como que le pones tapón a la botella, pero está hirviendo y a punto de explotar, y te enganchas de un medicamento, de un antidepresivo. Conocí a alguien que tomaba un cóctel para dormir y otro cóctel para despertarse. Y cuando me refiero a cóctel de pastillas, ¿verdad? Y entonces esto es lo que sucede. Me decía él, me tomo 3, 4 para dormir y no despertar con ansiedades, y pongo una alarma estruendosa, horrible, para despertarme y tomar las que me mantengan despierto. Entonces caemos en esos patrones de adicción, como monos, me suelto de una rama y me agarro de otra. No sé si Francisco quiere agregar algo a esto. Sí, realmente es bastante interesante ver cómo la ciencia ha ido evolucionando, voy a decirlo de cierta manera, hasta cierto punto de poder medicar. Sin embargo, eso solo nos denota de que hay muchos paradigmas en cuanto a esto y hay muchas aristas que cubrir, que indudablemente el conocimiento humano pues todavía no conoce a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es de que es una realidad cada uno de estos criterios, porque lo hemos vivido personas que hemos estado bajo estas circunstancias, bajo este tipo de adicción, bajo este tipo de desorden, y ese es el hecho, que es un desorden. Y quiero recordar un poquito de lo que hablamos en el último programa, de que este tipo de desorden no se trata específicamente de cuántas parejas sexuales nosotros tengamos, o un adicto tenga, o de cuánto sexo en sí tenga, sino que es más bien que ese comportamiento sexual se vuelve en el centro de la vida de esa persona, al punto de empezar a descuidar su persona y obviamente su relación con Dios. Y retomo lo que dije en su momento, de que nuestra sexualidad la define el conocimiento que tengamos de Dios o cómo nosotros conozcamos a Dios. Y entonces aquí es donde siento yo que empezamos a encontrar un poco de esperanza, porque hemos visto desde el punto de vista humanista, voy a decirlo así, este tipo de comportamientos. Sin embargo, cuando lo llevamos al área de Dios, empezamos a encontrar esperanza, que es donde Él puede venir y a rescatarnos. Así es. Y la semana pasada hablábamos... Gracias, Francisco y ese.
La semana pasada hablábamos un poco acerca también de un taller que tuvimos en la familia de las adicciones. En el Congreso. Y en la actualidad se considera una adicción todo aquello que va a sustituir el lugar de Dios en nuestro corazón y nos va a invitar a hacer eso que es eso que está sustituyendo el buscar a Dios de una manera compulsiva, ¿verdad? Y lo que decía Jesse lo empato con esto. Por eso es que un programa cristocéntrico tiene muy buenos resultados, porque en primer lugar Dios es capaz de sanarnos, ¿verdad? Aunque la medicina, la Organización Mundial de la Salud vaya a ubicar a las adicciones como una enfermedad, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud dice y nosotros podemos respetarlo. Sin embargo, creemos en un Dios que puede regenerar, que puede hacernos libre, que puede sanarnos, y eso no significa que entonces nosotros vayamos a abrir otra vez la puerta. En mi caso personal, una adicción al alcohol, muchas veces se ha criticado a 12 Pasos porque 12 Pasos dice que es una enfermedad incurable y de fatales consecuencias. Yo quiero desafiar que usted busque en la literatura de 12 Pasos si eso es así. No, ahí dice que la Organización Mundial dice, pero 12 Pasos no le interesa entrar en ninguna polémica. No nos interesa saber si es una enfermedad o no, dicen 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Lo que nos importa es que el adicto deje de consumir. Entonces nosotros creemos en Jesús y Él puede liberarnos con una sencilla oración y también con un proceso de sanidad, ¿verdad? Y de eso también parte la importancia de tocar estos temas dentro de programas como Celebremos la Vida. Reconocer que nuestro corazón se ha desviado, no tenemos al Señor como el centro de nuestra vida cuando hay algún tipo de adicción, en este caso la falta de pureza sexual o una adicción al sexo. Es que a mí me cuesta un poco tener que nombrarlo así, pero así se llama, ¿verdad? Cuando hay una adicción al sexo o hay adicción a cualquier tipo de sustancia, a cualquier tipo de consumo, porque también aprendimos algo muy interesante en este taller. Nos vamos a referir, disculpen mucho, a este taller que dimos en el Congreso Con Todo por Mi Familia, equipándonos a la manera de Jesús, que fue hace algunos días. Usted lo puede buscar en las redes, y es que hay diferentes tipos de adicción a sustancias, las adicciones comportamentales, donde se encuentra el tipo de adicción, como el tipo de adicción sexual a la comida. No hay una sustancia como el alcohol, la cocaína, etcétera. Y hay adicciones, impresionantemente, dentro del tercer tipo de adicción está a las relaciones tóxicas. Qué impresionante lo que encontramos. Pero cualquiera que sea la adicción de la cual estemos hablando, en este caso de la adicción sexual, necesitamos darnos cuenta entonces que a través de un proceso cristocéntrico, como bien ya mencionaba Alejandro, también lo habló Jesse y Francisco, es prácticamente la única forma en la que vamos a encontrar esa salida correcta, esa salida que vamos a salir y se van a quedar las puertas. Esa libertad plena, ¿verdad? Porque dejar de una adicción sexual, pero ahora me convierto en un adicto a pastillas para dormir y para vivir tranquilo, o sea, eso es una sustitución. El libro 8 de Decisiones Sanadoras lo dice, ¿se recuerdan? Que ¿te acuerdan aquel juego donde salen unas ranitas y hay que pegarles con un martillo? Guacamole. Ajá, entonces le pega a uno, sale otra, le pega a uno, sale otra. De eso no se trata de buscar una libertad plena. Jessie. Gracias, y justo a esto me quiero referir, que es encontrar una libertad plena, hablando de una libertad en el área sexual. Esto no se trata de dejar de consumir pornografía, esto se trata de que tu mente comienza a ver el sexo como una bendición, no como una maldición, como realmente lo vemos mientras estamos enfrascados en esta adicción. Personalmente yo tuve que aprender tanto. Vas al doctor, te dice que tenés y lo primero que haces es meterte a Google y decir tengo 2 semanas de vida, pero empieza uno a investigar, a averiguar, y yo personalmente tuve que pasar por muchos niveles extremos de sanidad, en el sentido de que ya tuve suficiente sexo por esta vida y por la otra, no quiero saber nada de sexo, y ese no es el plan de Dios. Entonces, ¿qué se estaba afectando ahí? Mi matrimonio, ¿verdad? Porque era como que primero esto está que no se aguanta y ahora no la aguanto. ¿Qué está pasando? ¿Verdad?
tuve que averiguar acerca del término y conducta llamada anorexia sexual. Wow. Y saber que yo estaba tan confundida con mi corazón, estaba tan herida acerca del verdadero perdón y la verdadera santidad que Dios esperaba de mí, que me estaba yendo a los extremos humanistas, creyendo que era yo la que iba a poner sobre mi vida ese castigo, esa penitencia. ¿Qué es la verdadera libertad sexual? Poder hablar abiertamente con mis hijos. ¿Qué es la verdadera libertad sexual? Poder hablar y disfrutar las relaciones con mi esposo. No aceptar, como hablábamos la otra vez, ninguna palabra fuera de orden, ningún chiste en doble sentido, ninguna broma. Eso es libertad, eso es establecer límites. Esto es decir, yo me protejo, ahora yo soy de esta manera, ahora no lo hago por agradar a nadie más que al Señor, porque Él me configuró para vivir en santidad y puedo hacerlo. Creo que eso es lo más esperanzador que como adicta te puedo decir, porque yo creo con todo mi corazón de que Dios puede transformar tu cerebro. Hay áreas que definitivamente relacionales van a quedar afectadas, ¿verdad? Uno tiene que trabajar en recuperar la confianza en sí mismo y la de otras personas, pero el cerebro cambia, la forma de hablar cambia, tus ojos, la forma en que ves a las personas y que ves las cosas, hasta me da escalofrío, cambia de verdad. Jesús limpia tu mirada, lo creo con todo mi corazón. Y eso, perdón, si me permiten, eso también empata con lo de la verdadera libertad, porque ¿qué es? A veces confundimos la verdadera libertad con vivir en un mundo de utopía en donde ya no va a haber ni una pizca de indecencia, ni una gota de pornografía. O sea, el hecho de que yo viva en una libertad de una adicción sexual, no quiere, o sea, el hecho que yo viva así, no les estoy diciendo que ya no existe pornografía en mi mundo, ya no existe, en mi contexto ya es como el que quisiera cuando venga Jesús. No, es vivir en una verdadera libertad, es vivir como Cristo quiere que viva, aún en medio de las circunstancias, ¿sí? Amén. Entonces yo creo que eso es entender también que es una verdadera libertad. Sí. Yo hago empatía, hago puente de comunicación con Jesse en el sentido de esa emoción que emana en esas lágrimas que emanan de agradecimiento. Ahí es donde estoy aprendiendo a llorar con lentes, ¿sabes? porque es que de veras ustedes, uno había llegado a pensar que no se iba a poder, que uno no podía vivir libre, que uno no era normal. Uno llegó a pensar que Dios ya no quería nada con uno, porque por un lado uno confesaba y declaraba libertad y al poco tiempo uno estaba igual o peor. Y entonces llegamos a ese fondo profundo, y quizá tú en este momento estés pasando por ese fondo profundo de dolor, donde estás perdiendo toda esperanza, y este programa, no es este programa, Jesús por medio de este programa te está diciendo sí se puede, y por eso es que nos quebrantamos, porque lo que antes no podíamos, ahora podemos hacerlo en su nombre. Y por eso, y ojo, el que crea estar firme tenga cuidado de no caer, como decía Francisco. El vivir en santidad no es una vida perfecta, pero es una vida de confesión constante. Y cuando viene la tentación, uno huye de la tentación, y si esa tentación está constante, pues uno busca a su mentor y uno le quita autoridad al enemigo por medio de la confesión. Por eso hay una frase que repetimos: si usted quiere vivir en santidad, no viva perfectamente, viva practicando la confesión. Sí, y es de lo que Alejandro acaba de mencionar, me recuerda un versículo de Proverbios que dice que el sabio ve venir el peligro y huye, sale corriendo, se aparta y hace todo lo posible por quitarse del camino. Sin embargo, ve venir la tentación, ve venir el peligro y huye el sabio, pero el necio se queda ahí y sufre las consecuencias de su necedad. Y definitivamente, pues Francisco creo que lo mencionaba, el ataque que hay en relación precisamente a este tipo de adicción creo que es mucho mayor, quizás porque tenemos que usar dispositivos móviles, porque tenemos que tener contacto con la tecnología, y en programas anteriores hemos mencionado ese ataque que hay, esa cantidad de horas de videos y de cuestiones que se pueden bajar en las redes. Entonces la tentación siempre va a estar, como va a estar cualquier tentación. Lo importante es que nuestro centro sea Jesús,
y a partir de eso nuestra vida tiene que ser transformada. En el mundo tendrán aflicciones, dice también su palabra, ¿verdad? Pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús porque Él fue tan humano como nosotros, que soportó toda clase de tentaciones y toda clase de sufrimientos. Entonces Él sabe muchas veces por lo que nosotros podemos estar atravesando. No le es ajeno, no es que lo sepa muchas veces, lo sabe siempre por lo que estamos atravesando. Y antes entonces de pasar a esos datos importantes de los cuales vamos a continuar hablando, es que yo no sé esta serie cuántos jueves va a tardar, no tengo idea cuántos programas más podemos hablar acerca de la pureza sexual. Quiero recordarte que puedes localizarnos si tienes alguna consulta, si quieres adquirir tus materiales. Te recuerdo que los martes a las 6 de la tarde, hora de Guatemala, estamos llevando nuestro proceso de sanidad a través de Celebremos la Vida Online. Es un programa basado en 8 decisiones del Sermón del Monte, ¿así es? ¿Lo dije bien? 8 decisiones basadas en las 8 bienaventuranzas del inicio del Sermón del Monte. Del inicio del Sermón del Monte. Le vamos a pasar examen a María José. Si quiere estar como Marinel otro martes. Tengo mucha información en mi cabeza. Entonces, a través de llevar ese programa de Celebremos la Vida Online, pues estamos sanando nuestro corazón, estamos hablando acerca de descubrir en este módulo número 2 la verdad a través de un corazón sano, y me lo sé, y no te volteé a ver, ya viste. Pero es importante que puedas adquirir tus materiales. Si no los tienes, te queremos incomodar a que los puedas comprar. No va a ser lo mismo llevar un proceso de sanidad sin que escribas, sin que anotes, sin que completes tus tiempos con Dios, y en este módulo número 2 también que completes tu historia. Así que escríbenos un mensaje directo aquí en la página del Ministerio Celebremos la Vida o al WhatsApp más 502 30 52 12 45. Y bueno, continuamos entonces hablando de más datos importantes, y hay un médico que ya Jesse mencionó en alguno de los programas, se llama Patrick Jesse Kearns, como los jugos, más fácil. Patrick Kearns. Yo hubiera dicho Patrick Carnes, pero no, él me corrigió. Patrick Kearns. Y en su libro No digas que es amor, saliendo de las sombras de la adicción sexual, él menciona ciertas características que se ven presentes principalmente en la adicción sexual, porque estamos hablando de la adicción, pero si lo llevamos a otro tipo de adicciones, seguramente ese tipo de características de un adicto están presentes. Vamos a iniciar entonces con la primera característica de la adicción. Yo lo llamo característica, creo que es, si ustedes tienen otra forma de llamarlo, nos dicen. Son como síntomas, ¿verdad? Oh, sí. Son como los signos, los indicios donde uno empieza a notar este descontrol, porque al final, si una palabra puede ser sinónima de adicción, es descontrol. Y el primero, estamos hablando de patrones de conductas descontrolados, ¿verdad? Los comportamientos compulsivos se dan en un 94% de los adictos sexuales, y son estas conductas que se van intensificando con el paso del tiempo. Pareciera que estamos hablando lo mismo programa tras programa, pero queremos hacer énfasis en que tenemos que entender que si algo creemos que está bajo nuestro control, pero nos está controlando, es signo total de una adicción. Este comportamiento compulsivo, dice el doctor, es un trastorno en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones incluso, o sea, obsesiones y comportamientos repetitivos, indeseables, que los impulsan a hacer algo una y otra vez. Esas son las compulsiones. La obsesión da lugar a la compulsión, dando fruto a la adicción. Es esa secuencia. La obsesión se convierte en compulsión, da lugar a la adicción. Esta tarde estaba escuchando a una sexóloga y me impresionó. Ella hablaba del sistema límbico y las neuronas reflejo que tenemos en el cerebro, cómo los niños desde que están pequeños imitan lo que ven. Si la mamá se ríe, el niño le responde, no porque el niño diga, ay, voy a sonreírle a mi mamá, sino porque es un efecto espejo. Y hablaba que esto es tan común en las adicciones, principalmente las personas que están adictas a la pornografía, porque lo que ven lo quieren emular, creyendo que eso es el placer sexual.
y por eso es que hay tanta insatisfacción, porque obviamente la pornografía es una fantasía, es mentira lo que nos están proyectando, es una industria que está detrás de nuestra plata, ¿verdad? No está detrás de nuestra felicidad, sino detrás de nuestro dinero. Y entonces las personas adictas a la pornografía tratan de emular esto en sus relaciones sexuales. El problema es que no hay ni placer, no hay ni romance, no hay ni amor, no hay conexión, no hay intimidad, no hay vínculos. Y empiezan a tener estas obsesiones en las relaciones sexuales. Entonces tal vez no era con ella, tal vez es con otra, o tal vez no era con él, era con otro. Y empezamos a caer en un deterioro debido justamente a estas conductas descontroladas. Así es, y como bien decía Jessie, ese comportamiento sexual compulsivo, pues podría tener muchas definiciones. Y una definición es que es una característica de una persona cuya vida se centra en un deseo o una fantasía sexual, pero lo importante es esto, que ocupa la mayor parte de su tiempo y le impiden hacer su día a día, es decir, que le impiden hacer su vida rutinaria o como muchas veces la ha aprendido. Y esto es realmente el pecado, ¿verdad? Porque ahí es donde se convierte en pecado sexual. Y este pecado sexual no es que acaba de suceder así, ok, ahorita me topé con él y acaba de suceder, y uno simplemente podría decir, yo me limito a no caer en él. No, el pecado sexual, el comportamiento sexual compulsivo es el proceso decidido de un corazón que ha establecido al sexo como su Dios, que lo ha puesto en su corazón como un Dios, ha sustituido a Jehová, Dios, por el sexo. Es un corazón que ha codiciado lo que no le pertenece, es un corazón que ha practicado y ha repetido por muchas veces los malos deseos del pecado sexual, un corazón que está tratando de encontrar maneras en que podría, tal vez de una manera sigilosa, pero en donde podría promulgar estos malos deseos. Es un corazón que podríamos decir nosotros que ha sido entregado a sus pasiones, como bien lo decía, lo que dice la Biblia, ¿verdad? A sus pasiones, y no puede luchar contra ellos por más tiempo. Es cuando llegamos a ese sentido de impotencia. Podríamos decir que es un corazón que no se va a detener ante nada. Por eso es de que cuando nos tomamos ante una tentación, alguien que es un adicto, ya no puede parar, y de ahí ya tiene el sentimiento de culpa. ¿Pero por qué es? Porque ese corazón ya está intoxicado por el sexo ilícito, hasta que el impulso incontrolable de satisfacerse con la práctica de esta inmoralidad sexual. Podríamos decir entonces que la inmoralidad sexual es negar prácticamente a Dios. Esa es la esencia de un comportamiento sexual compulsivo, ¿verdad? Es la idolatría que hay en nuestro corazón. Tal vez es por eso que nosotros decimos de que no es suficiente simplemente poner guardias afuera de nuestro propio corazón, como muchas veces lo intentamos hacer, y sobre el comportamiento de quienes practican este tipo de pecado sexual. ¿Por qué? Porque prohibir el acceso al internet o detener el contacto con otra persona del sexo opuesto simplemente nunca llega a ser suficiente. Esas son preocupaciones correctas y adecuadas, claro que sí, no estoy diciendo que no, hay que hacerlo, pero es de ver cuáles son las intenciones del corazón, y tenemos que llegar al punto de que yo tengo un corazón contaminado por el pecado sexual que se ha convertido en el ídolo de mi corazón. Así es, Eso sí. creo yo que es el comportamiento sexual compulsivo. Sí. El caso Sansón, ¿verdad? Sansón tenía un comportamiento sexual impulsivo que se convirtió en compulsivo y se metió en su corazón. Si analizamos Jueces 16 y vemos la historia, la más conocida entre Sansón y Dalila, ahí dice que se enamoró de Dalila. O sea, venía con un comportamiento compulsivo, pero con Dalila le entregó su corazón, dice otra versión. Y ahí, cuando el pecado sexual se mete en su corazón, él ya no puede parar, a pesar de que era evidente que esa relación era tóxica y que lo único que querían era aprovecharse de él y matarlo y destruirlo, porque la misma Dalila, o sea, el mismo pecado le dice: dime tu secreto para que pueda ser vencido. Y hay un momento que en la adicción sexual y en las otras adicciones, nosotros sabemos que lo que viene es muerte, que lo que viene cada vez es peor. Uno lo sabe,
como Sansón tuvo que haberlo sabido, pero ya no se puede parar, porque ya se metió en el corazón, ya quitó ese vacío que teníamos de Dios, lo llenamos con eso y empezamos a caer como cayó Sansón, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia, dice él, ¿verdad? Así es, y entonces, en resumen, se puede utilizar el término comportamiento sexual compulsivo como sinónimo de adicción al sexo, cuando ya no solo es un acto impulsivo, ¿sí? Ya se volvió entonces compulsivo, ya no es solo tengo un impulso, sino que hay una compulsión, un pensamiento constante y recurrente, y la persona es incapaz de impedir, controlar o interrumpir ese comportamiento. Y era precisamente lo que estaban hablando mis amigos aquí, Jesse, Francisco y Alejandro. Ya no se puede parar, como le sucedió a Sansón, o sea, estaba con la tóxica de Dalila, ¿sí? Y no precisamente tiene que haber otra persona para que podamos caer en pecado sexual, ¿sí? A veces ese tipo de pecados se hacen tan en lo oculto y no son tan evidentes, pero al igual que Sansón, él no pudo controlar, no pudo interrumpir. ¿Cuántas veces la palabra dice que Dalila lo engañó y le decía, ya no me amas? Dices, lo estoy parafraseando, dices que me quieres, pero no me dices la verdad. Y era un juego, creo, de no sé, tal vez Sansón pensó, como tú pensaste alguna vez, esta es la última vez que esto pasa, no lo voy a volver a hacer. Sin embargo, nos volvemos cuando hay una característica de este tipo, un síntoma de este tipo de comportamiento impulsivo en una persona incapaz de impedir, controlar o interrumpir ese comportamiento. Estaría ligado a que hay una gratificación positiva, ¿sí? Por eso es que tal vez no se puede parar, porque en algún momento puede producir placer, o puede también ser una experiencia, una gratificación negativa para poner fin a un malestar que puede existir, porque al igual, por ejemplo, se me ocurre pensar en la comida, ¿verdad? Que la utilizamos muchas veces como una vía de escape para matar la ansiedad, para matar el estado anímico en el que nos encontramos. Lo mismo puede suceder en cualquier tipo de adicción, y la adicción sexual no es la excepción. Hay una repetición entonces de consumo de sexo reiterada, y la persona tiene una dependencia, y si lo deja tiene una sensación de síndrome de abstinencia, y lo leímos dentro de los criterios que profundizamos en el programa pasado y que resumimos en este programa. El paciente, si deja entonces de consumir pornografía, si deja de masturbarse, si deja de tener encuentros sexuales, si deja de tener cibersexo, si deja y lo para, va a tener un síndrome de abstinencia. Así es. Y mientras pensaba en Sansón y lo que estamos hablando de la compulsividad, pensaba en alguien que nos demuestra qué es tener el corazón lleno de Dios, y es el contraste. Es José. En Génesis 39, del 6 al 9, no lo voy a leer todo, solo al final, porque es la tentación cuando viene la esposa de Potifar y lo seduce, ¿verdad? Dice que José era guapo, ¿verdad? ¿Por qué me miras? José. Estoy bromeando. Tenés perfil judío. No, es que se está viendo Sí, no. Pero termino, mira, me estoy poniendo rojo por las luces. No, entonces, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Contesta José. Sería un gran pecado ante Dios. O sea, valora lo que su jefe había hecho con él, pero también antepone, como siempre, porque José nunca se queda con la gloria y con la honra. Siempre es Dios en mí. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios, un hombre o una mujer que está llena de Dios, va a poder huir, porque él huye, ¿verdad? Se recuerdan que José sale corriendo. Después lo acusan injustamente, pero una mujer que está llena de Dios va a poder resistir y va a poder huir, ¿no? Sí, muy bien. Y le voy a pedir a Francisco si puede leer el último párrafo donde dice, además, si esa conducta, ¿lo tenés por ahí? Sí, dice, además, si esa conducta comportamental se convierte en una adicción sexual, también hay una tolerancia. Es decir, que llega un momento en el que hay una necesidad de incrementar la intensidad o la frecuencia del comportamiento para
conseguir la misma cota de placer. Con frecuencia, dice, la persona se comporta de cierta manera para librarse de los pensamientos obsesivos, pero esto solo le brinda alivio a corto plazo. No llevar a cabo los rituales obsesivos puede causar una enorme ansiedad y sufrimiento. Y realmente eso es interesante porque nos está diciendo esto, cuáles son las consecuencias de ser presa de un comportamiento compulsivo, ¿sí? Por eso es de que a veces nos preguntamos por qué alguien que es adicto a que tenga cualquier tipo de adicción, pero estamos hablando ahorita obviamente una adicción sexual, tiene muchos síntomas de ansiedad y sufrimiento. Es por lo mismo, porque se necesita incrementar la intensidad o la frecuencia de ese comportamiento para poder conseguir, imagínense lo que dice, la misma cuota de placer, la misma. ¿Cuánto tengo que incrementar yo mi consumo para poder tener la misma cuota que tenía hace un mes? No es más placer. En esa se convierte en una ansiedad y sufrimiento. Y nunca va a ser suficiente. Porque al final estamos intentando llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Jessy, ibas a decir algo, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque lo mencionamos, para nosotros es bastante entendible cuando hablamos del ritual del adicto. Es esa previa, esa preparación desde mental, emocional y física para el consumo. Yo lamentablemente tengo recuerdos muy tristes acerca de mi época de más profundo dolor y lodazal, por decirlo así, pero yo contaba las horas de dormir. Yo quería que amaneciera rápido para quedarme sola en la casa, para que mi esposo se fuera a trabajar, para que mis hijos se fueran al colegio, y era un consumo, era diario, era constante, era perverso, era una cosa horrenda. Y luego la tarde yo dormía con una depresión, con una pereza, siempre estaba con migrañas, siempre estaba enferma. Ahora tengo migrañas, pero esa es otra condición. Pero es ese ritual, y justamente esto me llama la atención a una película que justo hoy que veía estas charlas de los psicólogos mencionaron una película. Y ni voy a decir el nombre, solo me fui a ver el tráiler y fue suficiente para entenderlo todo, ¿verdad? Habla de un adicto sexual que vive solo en su departamento y todo, pero lleva a la hermana a vivir con él y le rompe todo el ritual, y él se desespera y empieza a querer casi que deshacerse de la hermana porque le vino a romper su rutina. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar para mantener nuestra adicción, para mantener nuestro consumo? ¿Hasta dónde? Una cosa es lo que se nos rompe a causa de, y otra lo que nosotros vamos intencionalmente a romper con tal de mantener esta situación. Así es, y si me permiten, precisamente con eso tenemos que ver de que una adicción es un patrón, y realmente son patrones que se repiten en cualquier tipo de adicción, porque a mí me pasaba en la adicción sexual, obviamente, pero también en la adicción al alcohol. Yo me recordé que cuando iba a la universidad, yo esperaba que fuera viernes para poder llegar al viernes e irme parrando con mis amigos, ¿verdad? Pero como necesitaba más y más, hasta que ya no me importó si era lunes, si era martes, ¿verdad? Yo siempre, y los que me conocen saben que siempre dije que yo domingo nunca tomé porque sabía que era para el Señor, pero yo nunca esperé ya viernes, sino que ya viernes, ahí lunes ya empezábamos, ¿verdad? Entonces es esa cuota de placer que necesitamos, ¿pero qué? ¿A costa de qué? De incrementar la frecuencia del comportamiento. Y lo mismo creo que pasa definitivamente con una adicción sexual. No te entiendo, fíjate. Sí, perdón, es que me imagino que no entendés. Y perdón, pero es que ahorita que hablaba Francisco, yo me ponía a pensar y a recordar justamente que perdés la conciencia de dónde estás. No te importa ya en dónde estás, incluso en el trabajo, el tomarte tiempos de trabajo para irte a consumir y luego volver o utilizar los recursos de la empresa para seguir consumiendo. No te importa escabullirte de horarios de trabajo
y fingir que estás enfermo, matar a tu abuelita 10 veces para poder faltar. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Sí, y por eso, ahorita que hablaban de eso, me recordé, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Lo sabe al principio, pero después ya no, sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, como decimos aquí en Guatemala, porque la gente que se va a ir de fiesta y se va a ir de parranda, pero llega un momento en que ya el cuerpo ya no sabe ni en qué día, perdió la noción del tiempo. La cuestión es consumir y saciarse de aquello que cree que le produce placer, y por eso, hablando de todo esto, es que regresamos al primer significado del comportamiento compulsivo, o la primera descripción: son patrones de conducta descontrolados, o sea, se descontrolan por completo, que se intensifican con el paso del tiempo. Quiere decir que a más consumo hay más descontrol. No quiere decir que ese patrón o esa conducta, patrón de conducta descontrolado, a más consumo va a mejorar, sino que se va a poner peor, se va a volver más obsesivo y se va a volver más compulsivo. Así que yo, pues esperamos todos nosotros, todo el equipo de Celebremos la Vida, definitivamente, que el Señor esté hablando, que el Espíritu Santo te esté mostrando con claridad que hay algo en tu vida que no está funcionando de la forma correcta. Eso que estabas negando, que minimizabas, que metías quizás un comportamiento que te estaba incomodando, porque esa es una característica, creo yo, en cualquier adicción. Al final, el mismo comportamiento te incomoda, pero es imposible parar. Ese comportamiento que quizás estabas metiendo debajo de la alfombra para tratar de que no salga, pero es cuestión de tiempo para que eso, ¡pum!, vuelva a estallar entonces en tus manos. Vamos entonces, ya hablamos de esta, ¿qué dijimos, Jessy? Síntoma, característica, ¿ok? ¿Qué fue que dijiste? Síntomas y signos. Sí. Y vamos a hablar entonces de una persona con comportamiento compulsivo. Son características también, así que pon mucha atención. Si te puedes identificar con alguno de ellos, pide ayuda lo antes posible. Y recuerda que la ayuda la tienes que pedir para ti, porque si aquel que está pasando por algún problema de cualquier tipo de adicción, en este caso de adicción sexual, no quiere buscar ayuda, nosotros prácticamente, ninguno de nosotros puede hacer nada, por mucho que amemos a esa persona. Y entre estas características, estos síntomas que presenta una persona con comportamiento compulsivo, está que no es capaz de controlar sus pensamientos, y esto es tan común en la adicción sexual, porque uno produce, principalmente quienes han estado encadenados a la pornografía, ya no necesita uno engancharse a una pantalla, uno tiene tanto que uno arma sus propias películas, y lo terrible de esto es que ya venís y pones personajes de la vida real en esas películas pornográficas. Es una cuestión tan depravada que en el momento decís, ay, no te estoy contando. Muchas veces, incluso sentado en la iglesia, estás produciendo pornografía en tu mente, porque tu mente está tan trastornada y estás queriendo poner atención al sermón, y no puedes más que estar pensando en lo que vas a ir a ver o en lo que quisieras estar viendo. Dice el documento que tenemos, cuando entiende que son excesivos. O sea, sabes que está mal, pero no puedes detener. Eso es totalmente el signo de la adicción y compulsión. Dice, dedica al menos 1 hora al día a estos pensamientos o comportamientos. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es lo mismo, por ejemplo, una pareja de recién casados, que lo único que van a hacer es pedir comida al cuarto, y no van a dedicar 1 hora al día a estos comportamientos, a darle, digamos, libertad a su sexualidad. Se han estado guardando, se han estado esperando, y es algo hermoso. No es lo mismo pasar el día encerrado, recién casados, disfrutando del regalo de la sexualidad, a tener 1 hora al día como requisito para que vida pueda tener sentido. Necesitas esa hora de adicción, esa hora de consumo. Es bien distinto. Y de esa hora luego se vuelve 2, luego se vuelven 3, luego se vuelve una vida completamente cerrada y centrada en el consumo. No obtiene placer de realizar el comportamiento ritual más que por un breve momento. Es tan efímero el placer sexual que proviene, digamos, de una adicción, de una masturbación, de ver la pornografía. Es tan efímero, es cuestión de segundos.
Entonces, por eso hay tanta, se siente el corazón tan falto de saciedad, tan vacío, porque consumís y consumís y consumís y no funciona. Nada, no que esto me iba a dar felicidad, no que esto me iba a dar placer, no me prometieron, ¿verdad? Y lo tremendo de esto me recuerda a mis procesos de restauración, que así como esa hora se fue volviendo 2 en el consumo, yo cuando empecé mis procesos yo no podía vivir un día a la vez. Yo tuve que empezar a vivir medio día a la vez, 3 horas a la vez, casi que 1 hora a la vez, tratando de entregarle a Dios esa compulsión, ¿verdad? Llega el momento en que así mismo, como ha sido incrementando el consumo, tenés que ir entregando esas cadenas 1 hora a la vez si es necesario. Lo siguiente que podemos ver en una persona con comportamiento compulsivo es que tiene grandes problemas en la vida diaria debido a los pensamientos o a los rituales a los que hablaba Jessy, ¿verdad? Y con esto no estábamos diciendo, pues, ¿qué problemas puedo tener yo con pensamientos? Aquí quiero relacionarlo con lo que ya hemos hablado bastante acerca de la depresión, de la ansiedad, de incluso querer suicidarse, que ya vimos de que una persona adicta al sexo tiene más probabilidades de sufrir de depresión y de todas estas enfermedades, voy a llamarle así, ¿verdad? Es asociarlos a eso. ¿Cuáles son los problemas en la vida que puede tener un adicto al sexo debido a los pensamientos o rituales? Eso es lo que tenemos que ver. Lo siguiente que podemos ver en una persona con comportamiento compulsivo es que si durante 6 meses dedica mucho tiempo a ello y le cuesta mucho controlar ese mismo comportamiento, es porque ya se convirtió en uno compulsivo, ¿verdad? Por lo cual deja amigos, deja, como bien ya lo decía Jessy, comprometía ya su trabajo porque consume en horario laboral, en fin, está siendo modificado su comportamiento, que su rutina se ve ya bastante en peligro. Otra de las características que puedo ver en una persona con comportamiento compulsivo es que hay una repetición de la conducta sexual espontánea o disparada por episodios de estrés, frustración, ¿verdad? O incluso por aburrimiento. Después de pasarse horas viendo pornografía, igualmente el adicto se siente mal. Esto solo nos lleva a que lo que está tratando de satisfacer el adicto es una ansiedad o un estrés o una frustración, pero llega hasta ahí. Por eso es de que es momentánea y efímera, como lo decía Jessy. Es tratar de ver más a fondo qué es lo que está haciendo que yo me comporte o que yo tenga un comportamiento compulsivo en el área sexual. Una persona con comportamiento compulsivo también dice que se da cuenta de que, movida por esta conducta, ha participado en relaciones sexuales de riesgo que le podrían haber causado infecciones a él mismo o contagiar después a su pareja. Y lo sabía. O sea, lo peor es que había, o sea, nunca, yo no sabía que me podía pasar esto. O sea, recuérdense que hemos hablado que una persona en consumo solo tiene 3 lugares a donde puede ir a parar: hospital, cárcel o cementerio. Y por eso es que la próxima serie que vamos a ver, ahorita María José se me quedó viendo cuál, ya sabes cuál. Sí, yo creo que vamos a hablar de la codependencia, es tan necesario, ¿verdad? Y ahorita no sé por qué iba a decir lo de la próxima serie. Vamos a ver. No sé. Vamos a hablar también de cuando se le empiezan a olvidar a uno las cosas. Y le ponen lentes. Ese era lo relacionado a una adicción con la codependencia. Entonces, lo ya peor te es lo que... dijo Francisco. Perdón, decirlo otra vez. Tal vez era la relación que hay entre la adicción o lo que dispara una adicción, que puede ser una codependencia. Sí, puede ser una codependencia. Uno se da cuenta, y también la persona que no puede dejar al adicto, ¿verdad? No lo puede dejar, y sabiendo que también hay riesgo, ¿verdad? Porque hemos tenido casos que en anonimato no vamos a exponer acá, pero se necesita pedir ayuda, por eso es que de esto no se puede salir solo. Vamos a hablar en uno de los programas ya de cierre de esta serie, es que esto se sana en comunidad, no se sana solo, se sana en comunidad. Se pone en riesgo, las adicciones ponen en riesgo también los puestos laborales. Antes uno apartaba el tiempo para trabajar, pero cuando una adicción crece,
ya el trabajar ya no empata con la adicción. Yo siempre pensaba, ¿cómo es posible que uno pueda dejar su trabajo por una adicción? Hasta que me pasó en donde ya no había tiempo para trabajar, porque ya uno pierde completamente el sentido. Incluso antes uno esperaba el viernes, después ya uno no sabe ni qué día lo que es. decía Francisco, ¿verdad? Ya no hay ni día ni hora, pero bueno. Hemos llegado al final del programa. Todavía nos quedan unos 4 o 5 minutos, pero podemos empezar a despedirnos. Sí, para ir aterrizando, porque les quiero contar que esta primera síntoma o característica, según el libro del doctor Patrick Kearns, que le dijimos que se llama No digas que es amor saliendo de las sombras de la adicción, es la primera de las características o de los síntomas que le estamos hablando. Solamente hablar del comportamiento compulsivo abarca muchísimas cosas y pues entonces vamos a darle tiempo a Jessy para lo que tenía para comentarnos y de una vez, si quieres Jessy, nos despedimos, después Francisco y ya vamos terminando entonces. Gracias. Solo retomando lo que estaba diciendo Alejandro acerca de estos 3 lugares a donde los adictos pueden llegar. La adicción sexual va a depender del deterioro mental, ¿verdad?, que uno llega a tener, pero el consumo de la pornografía puede llevarnos a desviaciones donde ya hablamos de las distintas parafilias, ¿verdad? Y entre esas entra se me fue ahorita, lo de los niños. Pedofilia. La pedofilia, la pederastría y la gerontofilia, por ejemplo. Han habido personas que las han atrapado metiéndose a los asilos a violar a los ancianos. Y muchas cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Es posible porque el daño es cada vez más y más. Y como decía Alejandro, uno dice, yo jamás. Pero si sigo en ese camino de destrucción, yo seguro voy a ir a parar a la cárcel. Ahora en Guatemala, la semana pasada acaban de desmantelar una red de pedofilia con videos infantiles y eso, y no comenzó, como decíamos hace un momento, un día yo me desperté y dije, bueno, ahora voy a ver pornografía infantil. No, fue empezar a ver mujeres en bikini, niños en las piscinas, todo ha sido gradual, ¿verdad? Entonces el daño de este comportamiento compulsivo es así, es poco a poco se va haciendo una bola de nieve que nos va arrastrando y nos va desarmando la vida. Entonces yo creo que el fin, definitivamente no nos cansamos de decirlo, el fin de estos programas es transmitirte esperanza. Yo creo que si estamos siendo tan claros y tan detallistas en poner todo esto es porque si de casualidad, si por una mentira del enemigo estás creyendo, no, esos chavos porque esos estaban mal, o sea, así pensaba yo, esa chava sí está mal, ese fulano sí está mal, pero ahora que estoy sobria, que estoy con mis 5 sentidos puestos y clara de lo que Dios, para lo que Dios me hizo, más allá de lo que Él quiere de mí, para lo que me hizo, me doy cuenta de que uno pierde la conciencia totalmente. Hay esperanza total, pedí ayuda. Para eso están ministerios como Libres en Cristo, Celebremos la Vida, buscar una mentora, un mentor, compañeros de responsabilidad, salir de las sombras. Y a propósito, son 2 libros. Uno es No le llames amor y otro es Saliendo de las sombras. Francisco, te dejó Jessy 30 segundos. Un minuto. Lo siento. Solo recordarle a los que nos están viendo ahora de que estamos hablando del comportamiento compulsivo, que según lo que estamos leyendo, el 94% de los adictos sexuales tienen un comportamiento compulsivo. Y solo quiero decir algo. En matrimonios decimos de que una persona divorciada tiene el 70% de probabilidades de volverse a divorciar si se vuelve a casar, si no sana su corazón. Entonces yo me considero todavía desde ese 94% de que puedo caer en ese comportamiento compulsivo. Así que Alejandro lo dice, el que crea que esté firme tenga cuidado de no caer. Yo realmente sé que puedo volver a llegar a eso, ¿sí? Y si le asusta lo que Jessy le dijo de la pedofilia y todo, hay personas que practican lo que se llama necrofilia. Así que esta depravación puede llegar a mucho más grande si no dejamos que Dios sea el que reine en nuestro corazón. Así es. Gracias amigos, y nosotros nos vamos a despedir aprovechando que hoy yo tengo el control. Nos vamos a despedir en la cámara 1, no sé si te parece, María José. Vamos a ver qué pasa con esto.
si lo logro hacer, creo que sí lo logré hacer. Así es de que gracias por estar ahí y recuérdese, si usted necesita ayuda puede escribir al 502 30 52 12 45, enviar un mensaje a través del Messenger a esta página de Facebook del Ministerio Celebremos la Vida. Los que han estado preguntando por YouTube, pronto les tendremos nuevas noticias porque hay gente que quiere este material en YouTube y lo vamos a tener. No se pierda el programa hoy de Conectados con Dios, en el canal Conectados con Dios, que le voy a pedir ahí a todas las asistentes virtuales que puedan poner los canales. Hoy a las 8 de la noche con Francisco Medina vamos a hablar del paso número 5 y también vamos a hablar un poquito del falso yo que hablamos el martes, así que no se pierda, es a las 8 de la noche. Después de 300, así que ya ahora mismo usted puede trasladarse a ese canal, ver 300 en Conectados con Dios y después Celebremos la Vida con el paso número 5. Y te quiero recordar que el próximo jueves en esta serie, continuamos en esta serie de pureza sexual aquí en Compartiendo la Vida, tendremos oportunidad de tener como invitada a Laura Mejía del Ministerio Libres en Cristo. Ella hablará con nosotros y nos pondrá todo sobre la mesa para que comprendamos cómo papás, principalmente cómo manejar o cómo nuestros hijos manejen sus redes sociales. El tema es mi sexualidad y las redes sociales aquí, así que te invitamos a que no te lo pierdas. Nos vemos el martes a las 6 de la tarde con la continuación del falso yo. Ahora nos toca a las mujeres hablar acerca del balance correcto de nuestro corazón. Bendiciones. Que Dios los bendiga.